Unidad 1. Sonido, señales y llegada a la PC. Sonido. ¿Qué es el sonido? Si tratamos de hacer una definición de sonido, lo más probable es que lo definamos como aquello que percibimos a través de los oídos. Si bien es cierto que esta definición es correcta, también es cierto que es correcta porque es muy poco específica. Una definición un poco más acertada podría ser la siguiente. El sonido es la sensación o la impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico como el aire. El sonido es una onda o vibración que nace a partir de un evento mecánico que perturba el estado del medio elástico a través del cual se está propagando. El medio es una herramienta que permite al sonido propagarse desde un punto A un punto B, como podría ser en este caso el aire, el agua o varios sólidos. Cuando hablamos de un medio elástico, estamos hablando de un medio cuyas partículas poseen una posición estática pero tienen la capacidad de desplazarse. La mejor manera de entender qué es un evento mecánico es entendiendo estas dos palabras por separado. Un evento básicamente es algo que sucede. La mecánica es una rama de la física que se dedica a estudiar el movimiento de los objetos, por lo que un evento mecánico básicamente sería el movimiento de un objeto. Cuando sucede un evento mecánico, diferentes tipos de energía se generan y se liberan, entre ellas la energía acústica. La energía acústica es la encargada de interactuar con las partículas del medio elástico y lograr que éstas se desplacen. Cuando las partículas del medio elástico se desplazan hasta cierto punto y vuelven a su lugar de reposo. Antes de llegar al punto final de desplazamiento, esta partícula colisionará con otra partícula del medio elástico, la cual copiará el comportamiento. De esta manera se genera un efecto dominó que tiene como objetivo propagar la energía acústica generada por el evento mecánico a través del medio, logrando que esta energía llegue a un oído humano. Una vez que estas vibraciones llegan a nosotros, nuestro cerebro es capaz de procesar el sonido gracias a una serie de mecanismos complejos que tenemos en nuestros oídos. Nuestro sistema auditivo cuenta en el lado exterior con un pabellón auricular que conocemos normalmente como oreja. El pabellón auricular hace las veces de antena, maximizando nuestra capacidad de recibir sonido. Además, nos permite direccionar correctamente el sonido que proviene de diferentes direcciones. Luego de atravesar el pabellón auricular, el sonido utilizará el conducto auditivo externo para llegar al tímpano e interactuar con él. A partir de aquí comienzan los procesos del oído interno. El tímpano vibra en simpatía con el movimiento de las partículas del aire, y estas vibraciones se pasan al martillo, al yunque y al estribo. Estas vibraciones se transformarán en impulsos eléctricos para luego ser interpretados por el cerebro. Y así percibimos el sonido. Todos los sonidos poseen una serie de características que los definen y nos permiten diferenciar un sonido de otro. Amplitud. La cantidad de trabajo realizado para mover las partículas de aire se ve reflejado en el desplazamiento de las mismas, cuya medición en decibeles corresponde con la amplitud de la onda. La amplitud de la onda hace referencia directa a qué tan fuerte o débil es el sonido que percibimos. Cualquier evento mecánico, como por ejemplo un chasquido de dedos, se puede realizar con diferentes niveles de energía. Si el evento mecánico es el mismo, el sonido que genere es el mismo. Las variaciones de energía que estén involucradas en el evento se percibirán auditivamente como un sonido más fuerte o más débil. Sin embargo, el resto del sonido será idéntico. Un ejemplo es este chasquido de dedos que será primero débil y luego fuerte.
Podemos comprobar entonces que un evento mecánico genera un tipo de sonido y que si variamos la energía involucrada en el evento mecánico, variaremos la amplitud, ya que estaremos modificando qué tanto se desplazan las partículas del medio elástico. Las personas que estén familiarizadas con la interpretación de partituras podrán ver en las indicaciones de dinámica que se les está pidiendo que utilicen diferentes niveles de energía en los eventos mecánicos que generan los sonidos indicados en el pentagrama. Tono. La altura del sonido, lo que comúnmente conocemos como grave o agudo, se mide en hertz y se conoce como frecuencia. La onda longitudinal en la que se mueve el sonido posee momentos de compresión y momentos de descompresión de partículas. Cada vez que se completa el proceso de compresión y descompresión de partículas, se cumple un ciclo de la onda. La frecuencia de la onda es, entonces, la cantidad de veces que se cumple un ciclo en un segundo. Los sonidos graves tienen menos ciclos por segundo, mientras que los sonidos agudos tienen más. La cuarta cuerda del bajo, por ejemplo, tiene alrededor de 40 ciclos por segundo, por lo que su frecuencia son alrededor de 40 Hz. La primera cuerda de la guitarra eléctrica tiene alrededor de 330 ciclos por segundo, por lo que su frecuencia es alrededor de 330 Hz. Si quisiéramos hacer una analogía con una partitura, la altura del sonido estaría indicado por la posición de la nota dentro del pentagrama. Timbre. Esta característica del sonido nos permite reconocer de dónde proviene. Si bien se explicó previamente que la altura del sonido depende de su frecuencia, cabe aclarar que todos los sonidos están compuestos por un conjunto de frecuencias. En el ejemplo del bajo, en el que su cuarta cuerda emite un sonido cuyo ciclo se completa 40 veces en un segundo, 40 Hz, cabe mencionar que esta frecuencia corresponde a la frecuencia fundamental del sonido que emite esta cuerda. La frecuencia fundamental es entonces la frecuencia más baja que se encuentra en una onda periódica. Un sonido está compuesto por su frecuencia fundamental y una serie de armónicos que son frecuencias múltiplo de la frecuencia fundamental. Estas frecuencias múltiplo son las que conforman el timbre del sonido. El timbre del sonido es lo que nos permite diferenciar una guitarra de un bajo, un oboe de una flauta o un redoblante de una conga. Todos estos instrumentos poseen una frecuencia fundamental, sin embargo, son las frecuencias múltiplo las que nos entregan la información necesaria para diferenciar las fuentes de emisión de cada sonido. En una partitura, la primera indicación sobre el timbre del sonido que tenemos que generar estará relacionada al instrumento que tiene que tocar dicha nota. Otra indicación tendrá que ver con qué técnica utilizaremos para generar dicho sonido. En el caso de una guitarra, no es lo mismo tocar con la mano derecha cerca del puente que cerca del cuello de la guitarra. Las variaciones de sonido que percibimos tienen que ver con el timbre. Duración. Otra característica del sonido, además de la amplitud, la altura y el timbre, es la duración. Existen sonidos largos, como el sonido de una campana de una catedral, y cortos, como un chasquido de un dedo. La duración de un sonido va a depender de la duración del evento mecánico que lo genera. En el caso de la campana, son las vibraciones del cuerpo de la campana las que tardan en frenar, y por eso el sonido es largo. En el caso del chasquido de los dedos, el evento mecánico es un simple choque de corta duración entre el dedo mayor y la palma de la mano, por lo que el sonido que emite es corto. En el caso de los instrumentos cordófonos, la vibración de las cuerdas se puede calmar de manera natural, por pérdida de energía, o se puede calmar interviniéndola con la mano para mutearla. Por este motivo, los sonidos emitidos por instrumentos musicales pueden variar en su duración. Hay que tener en cuenta que diferentes instrumentos tendrán diferentes técnicas para mutear su sonido. Siguiendo el ejemplo de las partituras musicales, podremos ver indicaciones de la duración de un sonido en el relleno o la falta de relleno del cuerpo de la nota y en el diseño de sus plicas. Fase. Esta es una característica del sonido que es de suma importancia a la hora de realizar sumatorias de sonidos.
por lo que será muy importante cuando estemos mezclando. Sin embargo, es posible que no sea audible en un principio. La fase corresponde a la dirección del movimiento de las partículas cuando hay sonido. Las partículas del aire se encuentran relativamente estáticas hasta que sucede un evento mecánico que hace que se desplacen. El desplazamiento inicial de estas partículas tendrá una dirección en la cual la misma se aleja de la fuente sonora. Una vez llegado al punto de desplazamiento máximo, la partícula volverá al punto de reposo. A continuación, la partícula se desplazará la misma cantidad o la misma distancia en el sentido opuesto al movimiento inicial, para luego volver al punto de reposo inicial. Esa serie de movimientos es lo que se conoce como ciclo. La fase, a grosso modo, se puede entender como el momento en el cual la partícula se encuentra dentro de ese movimiento. En el momento en el que la partícula esté alejada o esté alejándose de la fuente de sonido, la fase será positiva. El momento en el que la partícula ha atravesado el punto de reposo inicial y su movimiento la acerca a la fuente sonora, se puede entender a la fase como negativa. Cuando la fase es positiva, se está dando un momento de compresión. Cuando la fase es negativa, se está dando un momento de descompresión. Tema 2. Rango de escucha humano. Como comentábamos previamente, una de las características del sonido es su altura o tono, como también lo es el timbre, y que ambas se miden en hercios o hertz. Si bien el sonido tiene un espectro de frecuencias enorme, existe un rango de frecuencias limitado que resulta audible para los seres humanos. Los sonidos que se emiten por fuera de este rango se los conocen como sonidos subsónicos o ultrasónicos, dependiendo de dónde se ubiquen por fuera del rango de escucha humano. A través de varios estudios realizados se pudo delimitar el rango de escucha humano entre las frecuencias de 20 Hz o 20 Hz y 20 kHz o 20.000 Hz para personas jóvenes con oídos saludables. Como se puede entender, a través de esta delimitación, el rango de escucha humano se reduce a lo largo de la vida, de manera natural, por el simple hecho del desgaste de los oídos. Sin embargo, por convención, vamos a definir el rango de escucha humano entre 20 Hz y 20 kHz, al menos para tratar las frecuencias que encontramos normalmente en la música. Existe también un rango de amplitud que limita los sonidos que podemos escuchar de los que no, así como amplitudes saludables y amplitudes dañinas. Las mediciones de amplitud se realizan por convención con una frecuencia de 1 kHz, y para esta frecuencia el umbral de audición se encuentra en 0 dB, o 0 decibeles. Las amplitudes dañinas se encuentran por encima del umbral del dolor, que se encuentra a partir de los 120 decibeles para una frecuencia de 1 kHz. Esta imagen representa las curvas isofónicas, conocidas también como curvas de Fletcher y Munson. Estas curvas nacen de los experimentos realizados sobre la escucha humana, donde se encontró que el oído humano responde de manera distinta a distintas frecuencias. En el gráfico podemos ver sobre el eje Y la amplitud del sonido y sobre el eje X la frecuencia del mismo. Este gráfico es el resultante de ajustar la amplitud utilizada en cada frecuencia para que las amplitudes percibidas estén equiparadas. De esta manera, logramos ver que tanto las frecuencias más bajas como las frecuencias más altas necesitan ser emitidas con mayor amplitud a las frecuencias medias y medias altas para generar que el oyente las perciba de manera similar. Esto se debe, en principio, a que los seres humanos somos seres sociales que dependemos de la comunicación para subsistir. La voz humana se encuentra comprendida aproximadamente entre los 100 Hz y los 8 kHz. Cabe aclarar que si bien las frecuencias fundamentales de la voz se encuentran entre los 100 y los 300 Hz aproximadamente, el timbre de la voz se compone de las demás frecuencias. Alrededor de los 5 kHz se encuentra la pronunciación de consonantes, siendo esta zona importante ya que en ella se encuentra la inteligibilidad de la palabra, y sobre los 7 y 8 kHz podemos encontrar las sibilancias. Nuestros oídos están configurados de manera tal que el habla y la comunicación se vean realzados y se perciban con mayor facilidad que el resto de los sonidos. El rango de escucha humano, tanto en cuanto a frecuencias y amplitudes, se ha establecido a partir de un perfil de oyente particular.
un oyente joven con oídos saludables. Es importante comprender que cualquier persona que quiera dedicarse al mundo del audio o que esté interesada en realizar mezclas de su música que resulten de competencia a nivel comercial, deberá estar ubicada dentro del perfil utilizado por Fletcher y Munson. No resulta de mucha relevancia el aspecto temporal que modifica estas curvas, es decir, el desgaste natural, ya que el mismo es inevitable, aunque sí resulta de mucha relevancia la salud de nuestro sistema auditivo. Nuestra audición puede sufrir daños, algunos de ellos irreversibles y otros por suerte no. Estos daños se deben prioritariamente a exposiciones a sonidos con amplitudes que superan el umbral de dolor durante un determinado periodo de tiempo. Otra forma de dañar nuestros oídos es percibiendo sonidos que superen el umbral de dolor que, aunque sean de corta duración, se presenten de manera sorpresiva. Otra manera de que nuestros oídos tengan daños es a través de enfermedades, infecciones o problemas de salud. Es importante para cualquier persona que vaya a dedicarse al audio realizarse una audiometría. Esto les permitirá conocer cómo es su escucha y cuáles son las áreas comprometidas en caso de tener alguna. Tema 3. Representación gráfica del sonido. Como las partículas del aire se mueven en dirección paralela al movimiento de onda, a las ondas de sonido se las conocen como ondas longitudinales. De las ondas longitudinales surge la creación de compresiones y rarefacciones o descompresiones de las moléculas de aire. Por este motivo, la alternación constante entre compresiones y descompresiones se representa gráficamente como una onda sinusoidal. Cuando las partículas del aire se comprimen, las mismas son representadas gráficamente como la cresta o pico de onda. Las rarefacciones o descompresiones son representadas por los valles. La distancia entre las crestas, como la distancia entre los valles, representa la longitud de onda, y la amplitud está representada por el valor máximo alcanzado por los valles y las crestas. Así como la amplitud depende de la cantidad de energía utilizada para generar el sonido, la longitud de la onda dependerá de la frecuencia de dicho sonido. Las frecuencias más bajas, como bombo de batería, cuerdas de un bajo, etc., tienen una longitud de onda considerablemente más largas que las frecuencias más altas, como los platillos de una batería, las cuerdas de un violín, etc.